Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Presentan resolución bipartidista en Estados Unidos. En honor al 11J. En el segundo aniversario de las protestas de julio de 2021 en Cuba, el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el congresista Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, presentaron una resolución bipartidista y bicameral en honor a las manifestaciones. La resolución, que cuenta con la codirección del senador Marco Rubio y la congresista Debbie Wasserman Schultz, condena los actos de represión y las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen cubano en el contexto y luego del 11J. El documento exige la liberación inmediata de todos los detenidos, así como insta a la dictadura a reconocer y acatar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza al régimen por los asesinatos de los activistas pro democracia Oswaldo Payá y Harold Cepero. Menéndez destacó la valentía del pueblo cubano al salir a las calles en busca de libertad y justicia y resaltó la importancia de esta resolución bipartidista como muestra del compromiso continuo del Congreso de apoyar la lucha del pueblo cubano contra la tiranía. Por su parte, el congresista McCaul expresó su orgullo al unirse a sus colegas republicanos y demócratas en la presentación de esta resolución, solidarizándose con el pueblo cubano en su lucha por la libertad y condenando al régimen opresor de Castro. Partido español Vox recuerda el 11J en Cuba y pide unidad para combatir al comunismo. Santiago Abascal, líder del partido español Vox, envió un mensaje de profundo respeto, admiración y reconocimiento a los presos políticos, sus familias y a todo el pueblo cubano, por el segundo aniversario del 11J. Miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles de toda la isla, para exigir libertad, democracia y el fin de la dictadura comunista. El régimen reaccionó con brutalidad y violencia. Aún hoy, más de 1000 cubanos permanecen secuestrados y son torturados en las cárceles, incluyendo menores de edad y madres de familia, denunció el político español. Así se ven las calles de Cuba Libre. Recorriendo las calles llenas de grietas del reparto Cuba Libre en Pinar del Río, al occidente cubano, calles sin pavimentar, sin desagües, ríos abandonados y baches, imágenes que evidencian la despreocupación del régimen. Un simple paseo por las calles de cualquier ciudad en la isla apuntan a la miseria en la que el régimen mantiene condenado al pueblo cubano. París amanece con mural dedicado a presos políticos cubanos. La capital francesa, París, amaneció este pasado martes con un enorme mural dedicado a los prisioneros políticos cubanos, donde destacan las figuras de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, detenidos desde 2021. La obra fue realizada por el artista visual cubano Guimar Verdesia, quien se exilió en el país europeo en 2022. El imponente mural, ubicado en la calle Aubervilliers, de París, muestra los rostros de Otero Alcántara y Osorbo, pero también una parte de las históricas protestas ocurridas el 11 de julio de 2021 en la isla. Blinken llama a Cuba a liberar a todos los presos políticos del 11J, el mundo no olvidará. A 2 años de las protestas que estremecieron la isla, el 11 de julio de 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken hizo un llamado al régimen de La Habana a liberar a todos los presos políticos encarcelados por manifestarse pacíficamente ese día. Hoy se cumplen 2 años desde que decenas de miles de cubanos en toda la isla alzaron la voz por sus libertades fundamentales. Estados Unidos se solidariza con aquellos en Cuba que continúan deseando una democracia libre donde se escuchen sus voces, sus negocios prosperen y sus hijos puedan lograr un futuro mejor, expresó el canciller estadounidense en un comunicado este pasado martes 11 de julio. Estados Unidos atribuye denuncia de Cuba sobre submarino nuclear con intento de desviar atención sobre 11J. Estados Unidos aseguró este pasado martes que tiene el derecho a desplazar activos a la base naval de Guantánamo, y vinculó una declaración de Cuba sobre el presunto envío de un submarino de propulsión nuclear a esa instalación militar con un intento por desviar la atención del segundo aniversario del 11J. En respuesta a una pregunta, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico que hoy se cumplen 2 años de las protestas en las que el pueblo cubano exigió sus legítimos derechos humanos, y también de la respuesta represiva del gobierno de Cuba a los manifestantes. El vocero de la Cancillería estadounidense señaló que los intentos del gobierno cubano de distraer al mundo del significado de este día son transparentes y risibles. Presos políticos protestan vestidos de blanco en diferentes prisiones de la isla, este pasado 11 de julio. El preso político Yander Rodríguez Iglesias continúa la protesta que inició el domingo en reclamo de su libertad
y la de todos los que, como él, están privados de libertad por ejercer derechos fundamentales. Se rapó la cabeza, se quitó el uniforme y se vistió de blanco y está durmiendo en la tabla pelada, indicó su madre Dorellis Iglesias. no lo han metido todavía en una celda de castigo. Rodríguez Iglesias, participante de las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, cumple su sentencia de 12 años de privación de libertad en el Combinado del Este de La Habana. También en el Combinado del Este, un número no precisado de presos políticos fueron despojados a la fuerza de la ropa blanca que vestían en homenaje a los sucesos del 11 de julio de 2021. Se vistió de blanco y lo dejaron con un solo pullover y el calzoncillo y lo mandaron para la celda. Denunció Yunis Leidis Ríos Pae, esposa de Idael Naranjo, sentenciado a 10 años. Que no es el todo. En la prisión de Guamajal, Villa Clara, varios presos políticos realizan una protesta. Se trata de los manifestantes del 11J, Armando Guerra Pérez, Michael Fleites Ribalta y José Rodríguez Herrada, cuya esposa Jacqueline Licor confirmó la información. 10, 11 y 12, ellos van a rechazar la comida del penal. No es una huelga a alimentarse del saco. Por otro lado, 12 prisioneros políticos internados en las cárceles de Quibicán y Melena del Sur en Mayabeque y el penal Ivanov, ubicado en el municipio habanero El Cotorro, convocaron en una declaración a unirse a todas las fuerzas que defienden la libertad y la democracia para Cuba. Yo soy la actitud y la firmeza de... Resaltó Laida Yirki Jacinto Abad, madre de Aníbal Palao, uno de los firmantes de la carta, divulgada por el activista exiliado en Canadá, Alberto Ortega Fonseca. Esto sí está más que probado. Aunque los presos que realizan protestas no tienen derecho a las llamadas telefónicas reglamentarias, se valen de otros reos para informar a sus familiares sobre sus acciones y la respuesta de las autoridades penitenciarias. Candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos se pronunciaron por el 11J. Los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, Francis Suárez y Ron DeSantis, se pronunciaron este pasado 11 de julio por el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales en Cuba. El expresidente Trump manifestó su descontento con la administración de Joe Biden, alegando que había traicionado al pueblo cubano y entregado la isla a la China comunista, a raíz de las informaciones sobre una presunta base de espionaje china en Cuba. Trump criticó la permisividad hacia la presencia china en Cuba, incluyendo la posibilidad de establecer bases militares a una distancia tan cercana a las costas estadounidenses. Enfatizó en sus declaraciones que esta situación no solo pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que también frustra el anhelo de libertad de muchos cubanoamericanos que, según él, podrían haberse beneficiado de su propia administración. Por otro lado, Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, recordó su llamado al presidente Biden hace 2 años, instándolo a brindar apoyo a los manifestantes cubanos y a adoptar una postura firme contra la dictadura comunista en la isla. DeSantis señaló que Florida continúa respaldando la lucha por la libertad en Cuba. Con vigilancia, garrotes y cortes de internet, el régimen cubano se moviliza para impedir un nuevo 11J. Mensajes telefónicos, recados de boca en boca u orientaciones de arriba, la crispación en los centros laborales cubanos durante el segundo aniversario de las protestas del 11J comenzó muy temprano este pasado martes. En cada escuela, en cada empresa, a alguien le tocó permanecer de guardia y con el garrote a mano para garantizar que ningún grupo, unos amigos, una familia desesperada, todo el barrio se lanzara a la calle como hace 2 años, ante la escasez de comida, los apagones y el bochorno agresivo del trópico. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y le den like.